Y bienvenidos todos a Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto, en primer lugar, hacer comunidad con todas y todos ustedes, sobre todo un tema tan interesante que vamos a hablar este día. Saben, el objetivo principal de este programa es que hagamos vínculos entre ustedes que nos están escuchando y también viendo a través de @Zona 3 Noticias y los invitados que están aquí en esta cabina azul. Y el tema, un tema muy interesante, un tema en el que nos incumbe a todas y a todos, porque vamos a hablar sobre las redes sociales, pero cómo proteger nuestras redes sociales si es que ahora pues todos, todas utilizamos las redes sociales para pues tener comunidad y estar pues, tener un acercamiento con nuestros amigos, con nuestras familias. Es más, nos enteramos muchas veces de las noticias también a través de las redes sociales. Los gobiernos dan información a través de redes sociales. Es más, creo que parte ya de nuestro vivir, de nuestro diario, es, pues sí, estar en comunicación sobre las redes sociales, pero ¿tenemos una buena higiene digital? Es una muy buena pregunta que yo les hago y la pongo al aire. Mándenme sus mensajes al 33 18 80 76 41 y el por qué decidí hablar de y cómo proteger nuestras redes sociales, cómo usamos nuestras redes sociales, porque a veces creemos que somos expertos y somos unas personas muy vulnerables de todo lo que publicamos, de las contraseñas que utilizamos, de lo que hacemos con nuestras redes sociales, tanto también de una forma profesional, pero también de una forma muy personal. ¿Y esto por qué se dio? Y es que les voy a platicar una breve historia que sucedió de una manera muy común. Hace unos días una amiga muy cercana fue hackeada de sus redes sociales a través de Instagram, en la que personas, pues más bien ella se dio cuenta que no podía acceder precisamente a su aplicación de Instagram y comenzaron a utilizar, a usurpar su identidad y comenzaron a hacer fraudes a través, pensando que a todos sus contactos que era ella, y se hicieron depósitos pensando y ayudando obviamente pues a la buena voluntad de sus contactos, pero no era ella. Hubo personas que pues hackearon su red social de Instagram. Ella obviamente preocupada pues comenzó a hacer estos procedimientos que piden las redes sociales para que te identificaras y que se verificara de alguna manera esa red social. Ella en algún momento pensó que no la iba a recuperar y le importaba recuperar su cuenta obviamente pues porque tenía recuerdos, tenía fotografías, pero también ella le preocupaba que siguieran utilizando su identidad para seguir haciendo este tipo de fraudes. ¿Y qué pasó? Pues que contactó a alguien que le ayudó a recuperar su cuenta, pero si ese fue el caso de mi amiga, seguramente hay muchísimos casos más en los que pues de esta manera han sufrido usurpación de identidad a través de sus redes sociales, pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que me pueden robar mi contraseña o nuestras contraseñas si creemos que son, que a veces ponemos contraseñas entre comillas difíciles, pero si seguimos utilizando esas contraseñas para todas nuestras aplicaciones, ¿no? Y para esto ella se contactó con Ceci Chávez. Ella es ingeniera industrial por el ITESO con más de 15 años de experiencia en estrategia y marketing digital. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida y gracias por acudir a mi llamado. Hola, ¿qué tal, Laura? No, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, tú me pasaste parte bueno, este es un poco del preámbulo del por qué decidí invitarte y por qué platicar, porque al final de cuentas, Ceci, todas y todos utilizamos nuestras redes sociales. Es una manera ya de comunicarnos, es más, ya hay hasta trabajos. Tú te dedicas al marketing al 100%. Y primero, bueno, aquí voy a decir un poco de tu currículum, ¿cómo no? Experta en redes sociales en el área creativa y operativa, has cubierto eventos nacionales en redes como Mercedes-Benz, Fashion Week México, también universidades nacionales y campañas electorales. A lo largo de estos 15 años, Ceci, pues has desarrollado estrategias en manejo de crisis digitales para marcas nacionales, políticos y figuras públicas. También tus conocimientos y experiencias te han llevado a resolver infinidad de problemas desde configuración de redes sociales hasta seguridad digital y crecimiento de cuentas personales desde cero, y también de empresas y de grandes figuras, y actualmente pues das asesorías y consultorías sobre ciberseguridad y recuperación de cuentas, que era lo que hablábamos. Me llama la atención, vamos a hablar si quieres más adelante sobre qué es una crisis digital. Ajá. Pero en primer lugar, Ceci,
¿cómo es que decidiste o cómo te fue llevando la vida a lo que ahora te dedicas? Mira, la verdad es que yo, tengo mucho tiempo que ahora sí que como dice, yo soy muy computina, ¿no? Yo me la viví en la computadora, afortunadamente en casa mi papá también es como mucho de la tecnología, entonces cuando las primeras computadoras, yo te puedo decir que yo creo que fui pues dentro de mi grupo de familiares, amigos, etcétera, yo tenía una computadora en casa a la cual yo tenía acceso, ¿no? O sea, mi papá nunca fue como, no la agarres o no la uses, o al contrario, era, mira, si se usa, pícale, y tenía acceso a jugar con la computadora muy niña. Entonces, pues siempre me ha gustado mucho como la tecnología. Muy pronto también tuvimos acceso a internet. Mi papá, pues decidió poner internet en casa. ¿Con cablecito Y al teléfono? Ajá. todo el asunto. Y los discos estos de AOL que te daban cierto Sí. número de tiempo de internet. Y yo ahí empecé, o sea, a picarle, ¿no? Y ya después, bueno, ya estudié la carrera, todo esto. Siempre fui como que salió High Five, yo quiero una cuenta en High Five, ¿cómo no? Y salió Facebook, yo quiero MySpace. una cuenta en Facebook y así, ¿no? Entonces me empecé a meter como mucho a eso. Ya después en la universidad yo estudié ingeniería industrial. Sin embargo, muy pronto, digamos, me asocié con mi en ese entonces novio, ahora esposo, y empezamos a hacer páginas web. Nosotros hacíamos web como tal, sus sitios. Y de ahí yo le empecé a decir a él, oye, es que esto de Facebook le puede servir muchísimo a las empresas y a gente, ¿no? Eso hace más de 15 años, porque creo que Sí, no, Facebook, ¿cuánto muchísimo, tiene? no, te estoy hablando de hace miles de años, o sea, la verdad tiene muchísimo. No vamos a sacar números ni Sí, no cuentas, vamos pero... a sacar, no nos vamos a exhibir. Ajá. Y de ahí salió una oportunidad donde una persona, un político, él me dijo, oye, es que tengo un problema con mi Twitter y no sé qué, y que en ese entonces Twitter era como lo chido para las figuras públicas porque era la única red unidireccional, es decir, en Facebook era una red bidireccional, tú y yo teníamos que ser amigos, tú Sí, ves sí, lo sí. mío, yo veo lo tuyo. Y Twitter, Y ¿no? Twitter no, en Twitter podías tener como fans, ¿no? O seguidores, donde yo podía seguirte a ti, pero tú no necesariamente tenías que seguirme a mí. Ajá. Fue la primera red unidireccional, entonces fue la primera que, digamos, famosos, figuras públicas y políticos empezaron a usar para comunicarse con la gente. Entonces, este señor era un señor ya mayor, me decía, es que no le entiendo yo a esto del Twitter, pero me dijeron que tengo que estar y ayúdame. Y entonces lo empecé a ayudar y digamos que fui community manager sin saber que era un community manager porque el término ni siquiera existía. Claro. Y entonces yo le empecé a decir, oye, pues pues hay que abrir una cuenta en YouTube. Y él, no, pero ¿para qué? Y yo, pues hay que subir cosas de lo que haces. Y ya, y así poco a poco, fui metiéndome esto. Yo empecé al revés que todo mundo, yo empecé con políticos. Empecé a meterme primero en la política cuando todavía no había ni comercial. O sea, es decir, las empresas todavía no tenían cuentas en redes sociales. De ahí salió una cosa que ya eran los fanpage de Facebook, que Sí, era claro. donde ya le dabas como likes a las páginas. Y ahí entonces mi novio, que en ese entonces yo digo que ya es mi esposo, es desarrollador, el programa. Entonces salía, no sé si te acuerdas, hace 1000 años en Facebook, que tenías una pecerita y podías como decorar tu muro. Y entonces yo le decía, hay que hacer una app para pues, los políticos. Y entonces empezamos a desarrollar jueguitos y apps dentro de Facebook para políticos, para campañas políticas exclusivamente. Y pues como todo mundo odia a los políticos, pues todo mundo los quiere hackear. Entonces desde ahí empecé a meterme mucho en el tema de seguridad. Y ya de ahí me abrí a lo comercial y ya empecé a llevar figuras públicas y lo que quieras y gustes y mandes y he hecho muchísimas campañas políticas en términos de marketing digital. Yo me he llevado todos los cambios que se te puedan ocurrir en Facebook porque la seguridad dentro de Facebook para las páginas ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años. Antes solo podías tener un administrador, ahora ya hay toda una infraestructura dentro de Meta para poder administrar una página de una manera muy profesional. El problema es que casi nadie conoce este tipo de configuración y ahí es cuando hay todo el despapalle que siempre hay. Y entonces así fue como yo empecé de una manera muy orgánica, podríamos decirlo, pero me empecé a meter mucho en el tema de seguridad. Y en pandemia fue cuando yo cambié realmente mi giro completamente, porque en pandemia subieron muchísimos los hackeos. Como todo el mundo se tuvo que ir a lo digital y la gente es muy descuidada, entonces pues los hackeos subieron muchísimo.
Y de ahí la verdad es que tengo ya desde la pandemia a ahorita que prácticamente me dedico a recuperar cuentas, a dar asesorías y consultorías en términos de seguridad, configuración, etcétera, etcétera. Y así fue como llegué aquí, como ayudé a Dani afortunadamente y heme aquí. Sabes, creo que acabas de dar un dato bien interesante, que en la pandemia fue cuando más subieron, ¿no? Y es que hay que entender que a todos nos pidieron que nos fuéramos en casa y entonces el contacto físico y el contacto presencial obviamente se fue alejando porque nos pidieron que nos quedáramos en casa y pues sí, la verdad es que las reuniones y todo lo que veníamos manejando en aquel entonces presencial pues ahora era de una manera digital, ¿no? Y eso llevó a que muchas personas abrieran perfiles. Abrían perfiles y además tuvieras que aceptar lo digital aunque no quisieras. Mira, ahí te va. Yo ahorita en este momento de mi vida te puedo decir que trabajo muchísimo con gente de España, Argentina, Uruguay, Colombia. O sea, no solo ayudo, o sea, en este caso coincidió que una persona de Guadalajara, porque evidentemente en Guadalajara pues hay más gente que, vaya, me conoce o me puede recomendar, ya sabes, el amigo del amigo. Sí, sí, claro. Pero, yo trabajo con gente de todo. Yo he rescatado cuentas hasta de Hong Kong, de Ucrania, o sea, de muchísimos lados, de verdad, hasta yo me sorprendo a veces de que hasta les pregunto, ¿quién te dio mi contacto? O sea, de que, ¿quién te dijo, no? Y me dice, no, tengo una amiga española que me dijo que le ayudaste a una amiga y entonces, pues, ella me dio tu dato. Ah, pues bueno. Entonces, ¿qué pasó? La gente que estaba negada a la vida digital, porque había gente que no tenía ni siquiera perfiles en redes, etcétera, los forzaron. O sea, es decir, por ejemplo, Zoom es una aplicación que existía desde hace muchos años, pero que digamos en el común de la gente no la conocías o no la usabas. Claro. Yo ahorita, quien sea que me hable, le digo, ¿tienes Zoom en tu celular? Sí. O sea, ya sabes usar Zoom, porque ya te enseñaste y te obligaron a usarlo en la pandemia, porque no tuviste opción. Entonces, eso me dio a mí la oportunidad de no solo ayudar a mis conocidos físicos en presencial, porque yo siempre, el hackeo siempre ha existido. Y siempre ha pasado de que, oye, es que mi amigo Juanito me dio tu contacto, me robaron mi cuenta, ¿me ayudabas? Y yo, sí, los ayudaba. Pero te estoy diciendo que ayudaba a 2, 3 personas al año de recomendados entre conocidos de Guadalajara. Y era como que, te veo en mi oficina y te ayudo y tráete su celular y tu compu y tú, y aquí entre los dos, ¿no? Porque es una oportunidad que te puedo decir, hasta yo estaba desaprovechando, porque yo tampoco usaba Zoom. Yo lo empecé a usar en la pandemia. ¿Por qué? Pues porque como ya no podías ver gente, pues todo era por Zoom. Sí, claro. Entonces, yo me hice máster en Zoom, me enseñé a picarle a todo. Entonces, yo ahorita desde mi Zoom controlo hasta el celular de la gente que está en España. De que yo le pico, no le muevas a nada, compre. Y ahí voy, ¿no? Entonces, pues nos dio la oportunidad a muchos. Y eso me hizo a mí también, pues ayudar a más gente. Y en la pandemia se empezaron a pasar mucho mi contacto. Y a mí la verdad el boom de esto de las recuperaciones fue porque una chava de aquí de Guadalajara, que tenía una cuenta muy, muy grande, con más de 200,000 seguidores, la hackearon, la ayudé, la recuperamos y ella, digamos, me arrobó en su cuenta, ¿no? Entonces, al momento que me menciona, pues muchísima gente me empezó, o sea, me acuerdo que en un día me empezaron a escribir así de que, oye, me ayudas, y de ahí ya empecé a ayudar a más cosas como configuraciones, como entregas de cuentas, porque ahorita estamos hablando del hackeo, pero también hay, por ejemplo, de que me escriben y me dicen, oye, es que yo tenía una agencia que me llevaba mis redes y desapareció y me dejaron de contestar y yo no tengo el control de mis redes. O me peleé con la agencia, o mi community manager se enojó y me cambió todo. O sea, hay 1000 casos en las que puedes perder accesos a tus cuentas. Sí, porque al final de cuentas tú las das a otras personas. Ajá. Y si ya no te contestan. Pero las dan mal. Es que desde ahí volvemos. El error siempre es propio. Y es que el error de que nos roben nuestras cuentas, la verdad es que somos nosotros los usuarios. Siempre tú tienes la culpa. Tenemos que irnos a nuestro primer corte, Ceci, pero regresamos rapidísimo, que se está poniendo interesante esta plática. Aquí a Zona de Servicio estamos hablando de cómo proteger nuestras cuentas, recuperación de cuentas y qué es lo que fallamos cuando abrimos una cuenta de redes sociales. Regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información. Dices, y lo mencionas, son personas completamente normales como nosotros, pero que, bueno, su función principal son bandas organizadas y que en el descuido que nosotros lo hacemos es cuando se meten a través de las redes sociales, de la web, de la banca, de tantas cosas que podemos hacerlos. Pero el principal, como tú bien lo decías, el principal error somos nosotros los usuarios, ¿no? Los que poseemos nuestras propias cuentas. Ahora,
En general, Ceci, sé que me lo acabas de decir, cada uno tiene su perfil, cada hackeador tiene hackeadores de Instagram, hackeadores de Facebook, WhatsApp. de WhatsApp, fíjate, de WhatsApp. En general, Ceci, ¿cómo es un perfil de una persona que usa hasta, me imagino, sus dispositivos o computadoras, por supuesto, para hackear una cuenta? Mira, hay diferentes tipos. Por ejemplo, no digo que no se pueda porque los sistemas también tienen errores, pero hay como esta percepción de que está el cuate en la computadora y él descubre la contraseña, ¿no? O sea, con código y mete programas. No digo que no se pueda porque sí se puede y todas las redes y sistemas y etcétera tienen fallas en los sistemas de seguridad, pero eso lo tienen que hacer profesionales que se dedican a la programación, que saben programar, que tienen como un perfil muchísimo más alto y que, por ejemplo, tú puedes como contratarlos, ¿no? Para hackear a alguien. De hecho, a mí muchísima gente me ha escrito como de que, oye, ¿me puedes ayudar a la? Y yo, no, obvio no. Oye, ¿no te interesa Pero, ajá, un empleo de...? pero no funciona así. O sea, no es tan así como de acá el código. El error siempre está en el usuario. Y el usuario es el que cede sus propios accesos. ¿Cómo? De distintas maneras. Esto de los diferentes tipos de grupos es porque hay diferentes tipos de hackeo. Por ejemplo, en Instagram yo tengo identificados tres principales grupos, por así decirlos, que son los que hackean cuentas, ¿no? Uh-huh. Están los turcos, que los turcos casi siempre hackean cuentas de empresa o de influencers que tengan más de 10,000 seguidores. Órale. Y ellos lo que hacen es como un secuestro. Haz de cuenta, ellos utilizan diferentes métodos, pero ellos lo que hacen es, te roban la cuenta y entonces la inactivan y entonces te escriben por WhatsApp. Hola, tengo tu cuenta, te va a costar $1,000 si la quieres recuperar. Ellos normalmente calculan el precio de la cuenta dependiendo la cantidad de los seguidores que tienes y el valor que tú le puedes dar a la cuenta, ¿no? Y entonces es como un secuestro y es págame y te la regreso. En esta operación, ubico hackers porque los ubico por sus correos y por diferentes cosas, porque yo reviso con la persona hackeada a ver qué hiciste, a qué le picaste, hay que meternos a tu correo, y entonces cuando el correo se repite, pues evidentemente es el mismo hacker, ¿no? Entonces yo los tengo, como ubicados. Y yo les he dicho, este hacker si le pagas, te la regresa. O sea, es un hacker, decente. Okay. Y hay otros que le digo, aunque le pagues, no te la va a regresar. Porque hay gente que ha llegado conmigo de que, oye, es que le pagué 10,000 pesos y no me la regresó. ¿Y para qué la que necesitan esos? Si no pues luego la venden. Oh, con muchísimos seguidores. Con muchísimos seguidores. En el mercado negro, tú puedes ofrecer, tengo una cuenta que tiene 200,000 seguidores, de México, tantas mujeres, tantas de tales ciudades. O sea, ponen como las estadísticas de la cuenta, la vendo en tanto. Y tú borras todo el contenido. Y subes tu contenido. Y ya sales con una cuenta de tu empresa nueva con 200,000 seguidores y listo. Ok, en Instagram son turcos. Luego hay otros que son nigerianos. Ellos le apuestan. ¿Qué nos vienen manejando? Ellos nos vienen manejando el fraude por el Bitcoin. O sea, haz de cuenta, ellos te roban tu cuenta y entonces publican. No creí que me iba a hacer millonario con la minería de bitcoins, no sé qué, y sacan pantallazos como editados de que les acaba de caer un depósito, no sé, de que invertí 200 euros hace una semana y ahorita ya tengo 10,000, ¿no? Órale. O sea, unas cantidades así exorbitantes. Y entonces ponen un enlace de que aquí con mi Forex, como ahorita eso está como medio de moda y así, entonces la gente le pica y lo que hace ahí es que las estafan en las tarjetas. O sea, te hacen o sea, la cuenta es como el gancho, o sea, el robo de las cuentas de Instagram es el gancho, pero ellos lo que buscan es la estafa bancaria de tarjetas de crédito o de débito. Y luego están una banda de colombianos y venezolanos que ellos lo que hacen, por ejemplo, ellos roban cuentas de personas, normales, ¿no? No es que los otros sean anormales, pero no les importa la cantidad de seguidores. El que nos está escuchando. También pasó algo en pandemia. Antes los hackeos se daban mucho a cuentas, importantes, ¿no? De más de 20,000, 50,000 seguidores. Pero los hackers se dieron cuenta que todo el mundo está dispuesto a pagar por sus cuentas. Y entonces, o sea... Aunque sí nos importa. Claro, yo he recuperado cuentas de 150 seguidores. Pero, por ejemplo, recuerdo un caso muy de una española que me decía, es que ahí, o sea, su hijo lamentablemente falleció en pandemia. Y entonces me decía que su hijo en el hospital solo se escribían por DM de Instagram. Y entonces me decía, los mensajes con mi hijo están ahí.
Es que sabes que lo que pasa que los usuarios lo usamos para guardar recuerdos. Ajá. Y es por eso que... Entonces ella decía, yo Claro. no me importa lo que me cueste recuperar mi cuenta, la quiero recuperar. Lo que Ajá. me importa son los DMs que están allá adentro. Claro, y porque a veces hay mensajes de voz. Ajá, exacto. Y digo, muchos seguramente, digo, nuestra conocida, que fue porque fue nuestro Sí, sí, contacto, sí. bueno, ha hecho muchísimos viajes en todo el mundo y sus mayores recuerdos de todos sus viajes están en ahí. Instagram. O hay gente que me dice es que tengo fotos de mis hijos que no tengo en otro lado. Claro, O sea, X, ¿no? Entonces, videos. los hackers se dieron cuenta que todo el mundo está dispuesto a pagar. Entonces pues, esta banda de colombianos y venezolanos... Esta banda de colombianos y venezolanos lo que hacen es que hacen una suplantación de identidad. Se meten a leer, digamos, los DMs, o sea, con la gente para ver cómo te expresas. O sea, si le hablas de Oli. chuli, bombón, bebé, neni, lo que sea, utilizar expresiones que sueles utilizar en tus conversaciones y ver el contexto de tu conversación en general. Me pasó con una chava que la hackearon y ella tiene una enfermedad congénita, o sea, tiene lupus, y entonces publicaron una historia de, oigan, me puse muy mal, estoy muy grave en el hospital, Ya. necesito ayuda económica. Entonces, obviamente, como usan tu cuenta, pues la gente dice, claro que sí, que necesitas. Y luego ponen, por ejemplo, que venden cosas, ¿no? iPhones, teles, Xbox, etcétera, y no los ponen a precios ridículamente baratos. Sí está mucho más barato que el mercado, vamos a suponer, digo, yo no sé de precios mucho, pero un iPhone 11 11 en 5,000 pesos. No, en 10,000 pesos, que a lo mejor en el mercado están en 12 o en 13, pero dices, es un buen deal. Y entonces le escribes de que, oye, que, ¿en qué condiciones está el iPhone? Y no sé qué, y depende cómo te vean, porque son listos, digo, yo he visto las conversaciones, te ponen como de que, es que, ¿sabes qué? Me acaba de escribir un tío que lo quiere, es que traigo ahorita una emergencia médica y lo tengo que vender. Pero si me lo apartas ahorita con 5, te lo aparto y te lo doy en la noche. Y entonces como que dices, ay, que no se me vaya la oportunidad. O sea, porque ponen cantidades que sean afrontables para la gente en ese momento. 3,000, 4,000 pesos. Juegan 5,000. con tu mente. Pues sí, entonces, y luego te dicen, es que el celular es de mi primo, ¿no? Y te dan una cuenta ahí con otro nombre, que normalmente estas cuentas son de otros hackeados y... Exacto, porque lo que le pasó a nuestra conocida es que en este hackeo le dan cuentas de un banco de aquí y dices, claro, pues me acaban de dar la cuenta de quien me está hackeando. Por supuesto que no, esa cuenta también era robada. No es ¿O una no? cuenta de banco robada como tal, sino es una cuenta Ah, ya. de banco que ellos hacen. Hace cuenta, cuando ellos, la gente también, en estos mismos errores digitales que cometemos, le toman fotos a sus identificaciones y de que me la voy a automandar a mí misma por el DM o por el correo, por lo que sea, y entonces así tienen acceso a identificaciones oficiales de las personas. Y Claro. ahorita, hoy en día, hay bancos en los que con una identificación y tus datos generales que los puedes obtener de la identificación, te abren una cuenta. Y entonces ellos crean cuentas con esta suplantación, o sea, como una suplantación de identidad de una cuenta. ¿Por qué? Porque eventualmente esa cuenta, cuando alguien haga una denuncia, etcétera, etcétera, la van a cerrar. Claro. Pero pues no es de ellos. No, y es que al final de cuentas, digo, el error es que no la mandamos por Sí, o Por sea, correo. o hay gente que a mí el otro día en un rescate justamente, era un señor ya grande, yo veo las pantallas, o sea, a la hora que hacemos Zoom, yo siempre es, compárteme tu pantalla, ¿no? Para irte diciendo que le tienes que picar. Y entonces a la hora que se cambia para poner algo, no me acuerdo qué, abre una nota en su iPhone y literal, o sea, a ese señor le roban ese teléfono y le roban la vida. O sea, ahí tenía sus claves del banco, fotos de sus identificaciones, su acta de nacimiento. O sea, haz de cuenta como su expediente gigante de todo y lo trae en el teléfono. O sea, lo va paseando por las calles. Y ya te pusiste cara de, yo también tengo esa nota. Yo soy el señor. Yo Oye, soy no es el cierto, señor. no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tengo conocidos muchos que en realidad, en realidad así es, pero sé si tengo que irme a una pausa rapidísimo y regresamos. Te vi tu cara de susto. Sí, de hecho nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Regresamos a
a Zona de Servicio y bueno, estamos hablando sobre cómo protegemos nuestras redes sociales, el uso que le damos a nuestras aplicaciones, a nuestro celular, la configuración. Bueno, hay tantas cosas porque hoy en día pues se han elevado desde la pandemia, pues subieron los hackeos en realidad de todo, ¿no? Y estamos hablando con Ceci Chávez, ella es ingeniera industrial por el ITESO con más de 15 años de experiencia en estrategia y marketing digital y por supuesto en temas sobre ciberseguridad y recuperación de cuentas, entre muchas más de las cosas que hace. Y a ver, si nosotros creemos que porque tenemos un iPhone, que porque tenemos, bueno, un sistema iOS y tenemos un Android, pues es mejor la seguridad. A ver, de antemano. En temas de... No. Hay como una leyenda urbana que la gente cree que los iPhones o las Mac, cualquier cosa con sistema iOS, son inhackeables, ¿no? O que no se pueden infectar de virus. Claro que se pueden infectar de virus. Un iPhone, una Mac, un iPad, lo que quieran. Lo que pasaba es que hace muchos años no había, digamos, los usuarios suficientes para que fuera atractivo hacer virus o troyanos o etcétera para iOS. Entonces antes sí era más improbable porque había muy pocos virus en el mundo digital para este sistema operativo en específico. Y como la mayoría de usuarios usaban Windows, pues los virus estaban más en Windows o eran más comunes en Windows, ¿no? Pero claro que ahorita en este momento de la vida ya hay los usuarios suficientes para que sea atractivo usar y hacer virus para iOS. Entonces a mí me pasó también con un chavo que yo le dije, es que tu computadora tiene un virus, ¿no? ¿Cómo? Si tengo Mac. Y yo, pues sí, pero es que también tienes virus. Corrimos un antivirus, no hombre, o sea, estaba enviruladísimo. Y a través de ese virus le robaron todo. Le robaron Gmail, Facebook, todo. Wow. Pudimos recuperar todo afortunadamente, pero claro que se fue por su computadora. Y fue porque descargó un archivo, un PDF que estaba infectado. Órale. Se infectó su computadora y le robaron todo, ¿no? Porque así funciona. Y esto es lo mismo con los teléfonos. También hay esta creencia de que un iPhone es súper protegido, ¿no? Y que si te lo roban, no pasa nada. No. Depende de tu configuración, depende de tú cómo lo configuras. Si tú dejaste tu teléfono como está de fábrica, o sea, no le hiciste ningún cambio en la configuración de seguridad, un ratero que se dedica a robar teléfonos necesita 1 hora para tener acceso a un iPhone. Y me pasó con una amiga de mi hermana. Me habla mi hermana y me dice, oye, acaban de asaltar a mi amiga, ¿no? ¿Qué hace? Entonces le dije, ok, necesita hacer esto, ¿no? Entonces le empecé a dar los pasos, tienes que ir a cambiar el SIM, tienes que cambiar contraseñas, Y ella estaba en una comida de su cumpleaños, porque era cumpleaños de ella. Y entonces como que dijo, ay, pero es iPhone, no pasa nada. Y entonces siguió en su comida y en su cabeza dijo, lo hago mañana, lo hago en la noche, no pasa nada. Y le dije a mi hermana, tienen 1 hora para hacer todos los cambios. Y no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que el ratero desbloqueó el iPhone y se hizo un despapalle y le robaron todo. Y tuvimos que hacer una recuperación de cuentas y de todo esto. Porque luego me ha pasado que cuando roban un teléfono, le buscan, o sea, revisan. Y entonces luego empiezan a hacer extorsiones. Me pasó con un señor que le robaron el teléfono, un poco lo mismo, desbloquean el iPhone, se meten a su Facebook, cambian la clave de Facebook, le roban, digamos, la cuenta de Facebook, se meten a los DM y se dan cuenta que el señor tenía un amante. Y entonces lo empiezan a extorsionar, lo empiezan a extorsionar al señor de si no me pagas o me depositas tanto, vamos a decir la verdad. Le voy a decir a tu esposa porque adivina qué, tengo tu teléfono y aquí está su número. Como entonces, telenovela. Ajá, y entonces también empiezan a hacer ese tipo de cosas. Wow. Es que, a ver, quiero que entendamos algo. Todas las bandas pues, también son del crimen organizado y están organizados. O sea, al final de cuentas hay que entender eso, ¿no? Y que el que nos roben nuestras cuentas o que se vulneren nuestras cuentas, la mayor responsabilidad es de nosotros, porque como tú bien lo dices, si tenemos nuestros dispositivos con la configuración inicial, básicamente les damos... Estás en lo básico. O sea, les damos carta abierta, o a veces creemos que porque tenemos aplicaciones de nuestros bancos y no usamos el dinero en físico, estamos protegidos. A ver, también es un gran peligro, pero sí tengo que irme a otra pausa. ¿Y qué te parece si en el próximo bloque nos dedicamos absolutamente a dar consejos tips para que tengan una vida digital más segura? Y una higiene digital, por supuesto, como bien lo acabas de decir, más segura. Nos vamos a la última pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Noticias, segunda emisión. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales.
Zona 3 Noticias. Regresamos a Zona de Servicio, nos separan unos minutos ya de la 1 de la tarde. Es un tema bastante interesante, es un tema en el que vamos a hablar ya de muchísimas cosas, que podemos hablar de muchísimas cosas, pero me gustaría que estos últimos minutos, Ceci, pues me ayudaras a cómo, pues ayudar a los que nos están escuchando en algunos tips, porque normalmente muchas personas utilizan la misma contraseña para todo, ¿no? Porque como tú bien lo dices, lo que queremos es que sea inmediato el asunto y que eso nos abra una misma contraseña nos abra absolutamente todo. A ver, desde tu experiencia, algo que nos recomienda, ahora sí que nos puede recomendar muchísimas cosas para muchísimos ámbitos del internet, pero lo que en tu estándar de experiencia, lo que más es vulnerable. Mira, lo primero es la misma contraseña en todo, ¿no? Que es el error más común que todo el mundo tiene. Yo lo entiendo, a veces tenemos 1000 cuentas y está muy difícil tener o manejar diferentes contraseñas. ¿Qué les recomiendo yo? Usar una contraseña, digamos, como base y cambiarle algo, o sea, un identificador. Vamos a suponer que la contraseña es Pato 10, ¿no? La que usas para todo. En lugar de usar Pato 10 para todo, ponle, no sé, Pato 10 1 para tu correo, Pato 10 2 para Facebook, Pato 10 3 para Instagram, Pato 10 y así en orden, por así decirlo, de importancia o del que quieras. O usar una letra, vamos a suponer Pato 10F para Facebook, Pato 10G para Gmail, Pato 10I para Instagram, Pato 10H para Hotmail, etcétera, 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 ¿no? O sea, algo, cámbiale algo al principio, al final, en medio, donde quieras, pero cámbiale algo para que no sea exactamente la misma contraseña. Ahora, si no quieres tener 20 contraseñas para 20 cosas diferentes, entonces vamos a hacer, haz de cuenta, divide por lo menos en 3 o 4 contraseñas por nivel de cosa de importancia. El error más común, por ejemplo, es te registras en la página para pedir agua al ciel, ¿no? O sea, una página ahí súper random, o del gas o lo que quieras. Y entonces te piden una contraseña y tú pones tu contraseña para el que usas en el banco, ¿no? O sea, o que usas en tu correo, etcétera, etcétera. Y pones la misma. ¿Qué pasa? Normalmente estos sitios pues no tienen mucha seguridad. Y los hackers, los que sí son de código y que son mucho más buenos para lo que hacen, hackean estos sitios web y se roban bases de datos. ¿Qué hacen con las bases de datos? La base de datos literal es correos y contraseñas, ¿no? De la gente. Y estas listas de correos y bases de datos las venden en el mercado negro, en la dark web, ¿no? Lo que le llaman la dark web. Entonces las venden y luego ya están todos los demás que lo único que hacen es que compran estas listas y se van a las redes sociales o a los correos y usan la misma configuración del mismo correo y la misma contraseña porque la gente usa la misma contraseña en todo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ten una contraseña como genérica para páginas random de las Sabritas, de la Coca-Cola, del pedido que vas a hacer. Exacto. Entonces usa una así genérica, fácil, que no tiene que ser difícil ni nada, simplemente una contraseña genérica, ¿no? Ten una que sea diferente para tus correos, que normalmente los correos es como lo más importante. Otra para las redes digitales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, las redes que utilices. Y otra, por ejemplo, para cosas bancarias o de dinero, ¿no? Es decir, bancos, PayPal, Amazon, Mercado Libre, cosas donde tengas tu tarjeta adentro. Ok. Eso sería como, o sea, mínimo 4 contraseñas diferentes. Mínimo. Sí, porque al final de cuentas, como tú bien lo dices, creo que y si hacemos una recapitulación de cuántas cuentas utilizamos, sí son arriba de 10 cuentas, cada persona. Sí, por triste. Y es que creo que al final de cuentas les damos la misma contraseñas a todas. Sí, entonces con que te vulneren una, ya estás frito. ¿Qué otro tipo de recomendación nos puedes dar como para proteger antes de un hackeo, por ejemplo? Tener tus datos actualizados. Eso es como lo más importante, ¿no? Me ha pasado muchísimo de que sufren un hackeo y a la hora que vamos a hacer una restauración, algo, tú ya no tienes acceso, o sea, ya te sacaron. Ok. Ya te sacaron, ya cambiaron cosas, etcétera. Siempre hay como unos datos de recuperación que cuando tú le diste ahí aceptar sin leer nada, los tuviste que haber puesto. La mayoría de la gente o no se acuerda, o no sabe, o puso los que tenías en el momento. Si tu cuenta es muy vieja, tiene más de 5 o 6 años, revisa qué datos tienes de recuperación y checa que estén actualizados. Es decir, que sea un correo al que tengas acceso y que sea un teléfono que actualmente uses. Y si no,
ahorita que tu cuenta está abierta y que no tienes ningún riesgo de seguridad, actualízalo. ¿Por qué? Porque si en algún momento te llega a pasar algo, no sabes la de veces que me ha pasado de que, ay, es que ese correo es de cuando iba en la secundaria y pues ya no me sé la contraseña. O, ay, es que tenía ese teléfono pero lo cambié y ya no lo tengo. O, híjole, es que ese correo es de una empresa que ya no tengo, y entonces el dominio ya no existe. Claro. Entonces, ese es otro error, por ejemplo, otro consejo que les puedo dar es no utilicen dominios empresariales en sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, vamos a suponer, si tu dominio de tu empresa es tuempresa.com, usa un Gmail, un Hotmail, un Yahoo, que nunca va a cambiar. O sea, que ese correo, mientras tú lo mantengas, va a seguir existiendo, ¿me explico? Porque, ¿qué pasa? Que tienes tu correo que se llama ceci@tuempresa.com y entonces tuempresa.com quebró y entonces nunca renovaste el dominio y nunca te acordaste que tenías ese correo ahí metido en tu Instagram, pero entonces cuando cambiaste de teléfono te pide un código que te va a llegar al correo que adivina qué, ya no tienes. Entonces, yo nunca recomiendo tener correos empresariales en cuentas de redes sociales, siempre Gmail o Hotmail, y que evidentemente tu Gmail, tu Hotmail, pues esté seguro, ¿no? O sea, todo esto es como un efecto dominó. Si se meten a tu correo, pues se van a meter a todo. O si, por ejemplo, se meten a tu Instagram, van a calar la misma contraseña que te robaron de Instagram en tu correo, a ver si es la misma, que es el común. Y una vez dentro de tu correo van a tratar de meterse a tu PayPal, a tu Amazon, a lo que sea. O sea, a mí me tocó inclusive una vez un hacker muy chistoso que hizo un pedido en Shein, en estos de la ropa, Ajá. y se le olvidó cambiar la dirección. Entonces, Le llegó le todo. llegó una caja gigante a ella, utilizó una tarjeta clonada, no usaron la tarjeta de ella porque estaba vencida. Pero entonces haz de cuenta que le llega un paquete. Y yo, cuando me escribió, yo, pero no entiendo, ¿te llegó un paquete que tú no pediste? Sí, yo, pero no estoy entendiendo. Yo, nos metimos. Y entonces ya hasta me eché el chat con el que se echó el hacker en Shein con el soporte de que, no, es que la dirección está mal, cámbienmela. O sea, todo lo que pidió el hackeador le llegó a la que le llegó, hackeó. Ajá, exacto. O sea, o sea, básicamente Sí, le sí, y aparte hizo un pedido. se lo regaló porque fue de otra Fue cuenta. de otra cuenta bancaria, exactamente. O sea, creo que algo que me queda muy grabado, Ceci, de lo que me acabas de mencionar, es que los hackeos suceden por nuestra irresponsabilidad que nosotros tenemos, nuestra mala higiene digital en cuando accedemos a abrir unas cuentas, abrir cuentas. Sí, y descargar cosas, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con las descargas. Ahorita ha habido un hackeo que ha sido muy importante cuando no tienes un antivirus en el celular o en tu computadora. Ahorita que está de moda el ChatGPT y todo esto de la inteligencia artificial y eso, hay muchísimos links que dice que descarga ChatGPT gratis por 10 días, ¿no? Lo que sea. Y tú le das clic y te descarga un instalador. Tú, como nunca has instalado ChatGPT o no sabes cómo es, le das a ejecutar y lo que estás ejecutando es un virus. Y lo que hacen es que se meten a tu computador y te roban todo. Ese ahorita está pasando muchísimo por el boom del ChatGPT, ¿no? Es como un poco, no sé si te ha tocado, sabido de alguien que busca, ¿no? De que pagar el pasaporte y salen 30 links antes del original, de la visa, donde tú metes y pagas y pues es fraude, o sea, no es el verdadero. Ajá. Y la gente no revisa. Entonces, es un poco así, pero esto es un virus que lo que hace es, a la hora que se baja, se te roba las contraseñas o se te roba tus cuentas porque es un troyano, pues que se roba ahí datos, etcétera. O PDFs. Por ejemplo, hay muchos anuncios en Facebook que previamente un hacker se robó alguna página grande y entonces pone de que les voy a regalar este PDF con 20 recetas, ¿no? Una pastelera o algo. Y ese PDF está infectado. Entonces, a la hora que lo descargas, se ejecuta y te envirulas. Entonces, mi recomendación, antivirus en la computadora, tener mucho cuidado con lo que se descarga. Estos correos que llegan de repente de que tienes un depósito de Bancomer y viene ahí un zip o viene un PDF, un Excel. O sea, por abrir un correo no pasa nada, ¿no? Porque hay gente que luego me dice, es que ni siquiera abrí el correo. Yo, a ver, pues abrir un correo, o sea, dale clic a tu correo y que veas qué tiene adentro, nunca implica ningún riesgo. El riesgo es cuando viene un archivo, un ejecutable, un .exe, un .zip, un XLM, o sea, ahí ya hay un riesgo. O sea, cuando tú abres un archivo que se abre en tu computadora, ahí es cuando tienes un riesgo si no tienes un buen antivirus. Ceci, nos están pidiendo tus datos. ¿Cómo se pueden localizar contigo? Mira, yo estoy en todas las redes sociales como Ceci Chávez Ceci las dos con C, con I latina. ¿Ceci Chávez? Ceci Chávez E.
Ajá. En Instagram. En Instagram estoy así, todo corrido. Ok. Ceci Chávez E. Ceci Chávez E. Ajá. O mi teléfono es 333-005-1464. 333-005. 1464. 64. Bueno, ya se lo pasé a quien porque quiere recuperar su cuenta de Facebook. Ah, ya. Y quiere, pues, le pasé tus datos, pero también, pues, si alguno más quiere, pues, tus datos, con mucho gusto se lo pasamos. Seguramente te vamos a ver aquí otra vez, sí, porque Gracias. quiero hablar sobre cómo en qué trata el hackeo de WhatsApp, por ejemplo. Ah, el hackeo de WhatsApp es muy parecido a este de personal, porque lo que hacen, el hackeo de WhatsApp, la verdad, en lo personal se me hace terrible, porque cuando a ti te llega un mensaje que dice Ceci Chávez de su teléfono que usa siempre, con el que hablas regularmente, y te dicen algo, pues claro que crees que es él, o sea, y te escriben, Claro. te ponen, haz de cuenta, ahí cuando se roban el WhatsApp te escriben tipo, tía, estoy en el hospital, tengo una emergencia, no puedo hablar porque estoy en emergencias, necesito que le deposites 3,000 pesos a este doctor. Igual te dan una cuenta Claro. a otro nombre, ¿no? ¿Qué hace la gente? Deposita. Hay que hablar de eso, Ceci, hay que hablar. De hecho, otra vez me están pidiendo tus datos, se los paso enseguida. Muchas gracias, Ceci, por No, de acompañarnos. qué, muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por aceptar esta invitación a esta cabina azul de Zona 3. Muchas gracias, mucho gusto. Pues nos vamos, que disfruten su semana. Se quedan en la segunda emisión de Zona 3 Noticias con Pablo Latapí. Yo me despido, que tengan un excelente día y, por supuesto, excelente semana. Muy buenas tardes.